Juan capítulo 20 nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hemos estado viendo las distintas personas que aparecen en escena cuando nuestro Señor ya ha muerto, y hemos podido considerar cómo actuaron con valor ciertas personas para guardar el honor de nuestro Señor. Y los textos paralelos que aparecen en los otros evangelios nos muestran cómo actuaron cada uno de ellos. Vamos a repasar un poco los textos paralelos para ver en qué situación se encontraban. Nos vamos a ir a Lucas capítulo 23. A partir del versículo 51 encontramos estas otras percepciones de lo que estaba pasando. Nos dice allí Lucas 23, 51, refiriéndose a José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, con el Sanedrín, que lo había acusado de muerte, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había sido puesto nadie. Era el día de la preparación, es decir, era el jueves antes de las 6 de la tarde. Ya sabéis que los judíos empiezan a contar el día de reposo a la caída de la tarde del jueves hasta la caída de la tarde del viernes. Estaba para comenzar el día de reposo, nos dice. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Lo estuvieron viendo, fueron testigos presenciales de lo que estaba ocurriendo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es digno de observar cómo guardaron en obediencia a la palabra de Dios el día de reposo. Por eso fueron el domingo, primer día de la semana, al sepulcro, porque el sábado, día de reposo para ellos, no fueron a ningún sitio, lo guardaron. Tanto José de Arimatea como Nicodemo, como estas mujeres, hicieron lo que se esperaba de aquellos que aman a Dios, es decir, guardaron sus mandamientos. Parece algo evidente. Nos sorprende, por tanto, que muchos hoy, en nuestro tiempo, en vez de someterse a Dios y a su palabra, guardando sus mandamientos, hagan exactamente lo contrario. Nos sorprende que haya personas que defiendan que el día de reposo puedes hacer exactamente lo que quieras, cuando el mandamiento dice una cosa bastante precisa. Hoy nos dejamos llevar por la sociedad y por la moda de la sociedad en la que nos vemos envueltos y por las corrientes de moda que tanta influencia tienen en medio del mundo, para que sea la corriente de moda de la sociedad la que nos dicte a los cristianos qué es lo que tenemos que hacer en el día de reposo. Es decir, el día de reposo es para el ocio, para el divertimento, para hacer todas aquellas cosas que no nos ha dado tiempo a hacer durante la semana. El día de reposo es para eso. Esto es lo que nos dice la sociedad. Entonces abren los centros comerciales, abren los cines, abren los teatros, abren todo tipo de divertimentos para que nosotros, que somos cristianos, vayamos a comprar a los centros comerciales, vayamos a divertirnos a los centros de ocio y hagamos todo lo que durante la semana no hemos podido hacer. Esto es lo que nos dice la sociedad que tenemos que hacer. Y nosotros, como cristianos, evidentemente lo hacemos. Ahí está la diferencia entre aquellos que aman a Dios, como estas mujeres, que guardaron el día de reposo, y aquellos que dicen que aman a Dios, que evidentemente violan todos sus mandamientos. Los creyentes somos llamados a discernir los tiempos, y tenemos graves exhortaciones en las Escrituras que nos hablan de no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, ni unirnos con los impíos en su deriva. Ya que estas mujeres tuvieron que guardar el día de reposo, y como habían comprado más especias aromáticas, recordaréis que ya Nicodemo había comprado en torno a 36 kilos de mirra y aloes para cubrir el cuerpo de nuestro Señor. Decíamos que esto se pegaba como una brea al cuerpo y que lo envolvieron en un sudario, en unas sábanas.
Las mujeres también quisieron aportar algo por ellas mismas para que el cuerpo del Señor no cayese en la putrefacción, que no se descompusiera, guardarlo y preservarlo el máximo tiempo posible. Fijaos que no solamente usaron su tiempo y se esforzaron en levantarse temprano, siendo aún de noche, y ya iban camino del sepulcro, sino que también contribuyeron económicamente para llevar a cabo esta responsabilidad con ungüentos, con mirroas y áloes que son enormemente costosos. Y ellas estuvieron dispuestas a pagar todo lo que fuera necesario por honrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo hicieron porque valoraban a Cristo. Y como valoraban a Cristo, ejercieron todo lo que estaba al alcance de su mano para cumplir con este propósito. De manera que esto nos enseña también la responsabilidad que todo hijo de Dios tiene en aportar de su tiempo, de su esfuerzo y de sus recursos para las necesidades del pueblo de Dios. Para las necesidades del pueblo de Dios, no para los caprichos, pero sí para las necesidades. El texto paralelo de Lucas nos amplía la información de lo que estábamos estudiando en Juan. En el capítulo 24, versículo 1, nos vuelve allí a relatar exactamente de qué estamos hablando. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. El versículo que nos ocupa en nuestro estudio nos dice que el primer día de la semana María Magdalena está identificando solamente a una de las mujeres que fueron. Fue de mañana aún siendo oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Por lo tanto, los otros evangelistas lo que nos dan son los datos adicionales para saber cuál era el propósito de que ellas fueran a esa hora tan temprana de la mañana al sepulcro. Y es que iban a ungir el cuerpo de Cristo. Ellas habían visto cómo descolgaban a Cristo de la cruz, habían visto dónde lo estaban poniendo y por lo tanto llevaron todas las especies aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo y preservarlo más de la corrupción. Nuevamente se nos dan ejemplos que muestran cómo los personajes que aparecen en las Escrituras siempre están ocupados en hacer lo que tienen que hacer. Es decir, hay cosas que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Hay responsabilidades que no tienen por qué estar organizadas por la Iglesia, ¿no? A estas mujeres no las organizó la sinagoga de turno para que fueran a cumplir con esta misión. No fueron organizadas por los apóstoles para que les dijeran cuándo tenían que ir, cómo tenían que ir y qué es lo que tenían que hacer. No. Cada uno como creyente tiene que saber cómo debe contribuir con su tiempo, con su esfuerzo, a dar testimonio de la verdad que Dios ha puesto en su corazón. Cada creyente debe tener asumida esta responsabilidad. No necesitamos una macroiglesia que tenga muchas actividades y que nos entretenga. Y como tenemos muchas actividades, nosotros pensamos que estamos sirviendo al Señor porque hay muchas actividades. No. Necesitamos identificar en qué podemos ser de provecho para el reino de Cristo y actuar en consecuencia. ¿En qué puedo ser de provecho yo, a título personal? ¿Cómo puedo aprovechar mi tiempo, mi esfuerzo para contribuir al reino de Cristo? Porque si solo nos mueve a trabajar para Cristo el unirnos a grandes iglesias que con toda su actividad nos lleven de acá para allá, cada cual tendría que preguntarse si lo que me motiva son las relaciones sociales. ¿Es esto lo que me motiva? Entonces, como me siento muy contento porque estoy en una gran iglesia con multitud de actividades, creo que estoy sirviendo al Señor. Pero no estoy sirviendo al Señor. Estoy sirviendo a mi carne. Porque es lo que a mí me satisface. No es lo que satisface a Cristo. No es lo que yo aporto al reino de Cristo, sino lo que aporto a mi egoísmo. Por lo tanto, debemos discernir todo este tipo de cosas. Si observamos bien en las Escrituras, veremos que en la mayor parte de las ocasiones aquellos que trabajan para Cristo lo hacen desde la soledad. La mayor parte, desde la soledad. Empezad por los profetas, solos. Seguid por los apóstoles cuando empiezan su ministerio. La mayoría están solos. O fijaos en el ejemplo supremo, nuestro Señor muere en la cruz. ¿Cuántos hay a su alrededor? Solo. Por tanto, debemos tener cuidado para no idealizar dónde nos gustaría estar, sino que tenemos que asumir dónde la providencia de Dios nos ha puesto y tenemos que trabajar con las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene como creyente para honrar a Dios y dar un buen testimonio, como lo hicieron estas mujeres, sin estar organizadas, pero hicieron lo que tenían que hacer y por lo tanto nos dejan un buen testimonio.
de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene individualmente en servir a Cristo en su generación. Como decía, ellas habían visto cómo el Señor era sepultado y por lo tanto eran conscientes también de la gran piedra que había sido puesta en la boca del sepulcro. Eran conscientes de la guardia que estaba protegiendo el sepulcro. Eran conscientes de que había un sello sobre la piedra que impedía que aquella piedra se moviese. A pesar de estos obstáculos, las mujeres no desistieron en su propósito y no pensaron, bueno, como la piedra es muy grande, yo me quedo en mi cama. Como hay guardia a la puerta de la entrada del sepulcro, yo me quedo en mi cama. Como encima está protegida la piedra con un sello que impide que nadie lo mueva, yo me quedo en mi cama. No se quedaron en su cama. Fueron a hacer lo que tenían que hacer y oraron a Dios para que las cosas surgieran de otra manera distinta. Por lo tanto, al dirigirse al sepulcro, evidentemente que todas estas inquietudes estaban en su corazón. ¿Quién nos apartará la piedra del sepulcro para que podamos entrar y cumplir con nuestro deber? ¿Quién querrá quitar la piedra que cubre la entrada? 3 dificultades tenían delante de sí estas mujeres. La primera era la piedra, que era grande. Aunque no hubiera estado allí la guardia, esa piedra era imposible de quitar por varias mujeres. La segunda es que esta piedra estaba sellada con el sello de la ley, es decir, había un marchamo puesto para que nadie violase la entrada a la tumba. Y la tercera dificultad a la que se enfrentaban es que el sepulcro estaba custodiado por las fuerzas de seguridad del imperio. Estaban allí los soldados del Imperio Romano custodiando que nadie, absolutamente nadie, pudiera entrar a la cueva. ¿Quién quitaría la piedra para que pudieran llevar a cabo su cuidado sobre el cuerpo inerte de Cristo? Otras reflexiones que nos vienen a la mente en medio de esta situación a la que se están enfrentando estas mujeres. ¿No se preguntaban nada más estas mujeres acerca de lo que estaba ocurriendo? ¿No recordaban las palabras del Señor durante tantas veces que les había dicho que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día? ¿Dónde estaba toda la enseñanza de Cristo respecto a su muerte y su resurrección? ¿Qué recuerdan de las palabras que el Señor les había hablado? Por la disposición espiritual con la que ellas se acercan al sepulcro, parece que no se acuerdan de nada. Un espíritu de incredulidad estaba sobre todos los seguidores de Cristo, porque no esperaban encontrarse con la situación que apareció ante sus ojos, y es que no estaba la guardia, es que la piedra no estaba en su sitio, y es que había un ángel sentado sobre la piedra. Nada de todo esto lo podían ni imaginar, a pesar de que Cristo les había advertido en numerosas ocasiones acerca del día de su resurrección. Esto nos da un aviso importante sobre lo que percibimos cuando escuchamos la palabra de Dios, lo que percibimos y lo que entendemos. Cada día del Señor somos expuestos a su palabra, cada día del Señor. Se nos da el alimento por el cual debemos crecer para llegar a la madurez. Y resulta que a tenor de lo que vemos, por las respuestas que se dan en medio de la aflicción, de la adversidad, de la prueba o de la tentación, las respuestas que tenemos es que hay muchos hermanos que están de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. Porque cuando llegan las pruebas, les pilla por sorpresa completamente y no saben de qué, ni cómo, ni de qué manera tienen que actuar aplicando los principios de las Escrituras. Lo cual es bastante sorprendente. Nos sorprende la manera en la que, después de haber predicado 500.000 de veces acerca de un determinado asunto, vemos a ciertos hermanos que caen en ese determinado asunto. Y nos preguntamos, claro, ¿pero tú dónde estabas cuando se estaba predicando acerca de esto? ¿Tú dónde estabas cuando estábamos hablando acerca de cómo Dios actúa en medio de los tiempos? ¿Tú dónde estabas acerca de cómo Satanás doblega el corazón de los hombres y los somete? ¿Dónde estabas tú cuando estábamos hablando de todas estas grandes doctrinas y de cómo estábamos entrando al detalle de muchos asuntos, de cómo funciona el corazón humano, de cómo repele la palabra de Dios, de cuáles son las armas de nuestro más astuto enemigo y de cómo se mueve en el mundo? ¿Dónde estabas tú? Para que ahora que te llega la aflicción o la prueba, creas que solamente a ti, entre los 7.000 millones de personas que pueblan el mundo, eres el único que le ha ocurrido tal cosa. Y por lo tanto estás exento de cumplir con tu obligación de obedecer la palabra de Dios, porque tu caso es especial y nadie más lo tiene.
La verdad es que es sorprendente. Y sorprendente es también que estas mujeres no supieran, no recordasen lo que el Señor durante tantas veces había expuesto. Es por esto que en nuestras oraciones siempre tiene que estar la petición del que el Señor nos haga comprender su palabra, que nos haga comprender su palabra, que nos haga no solamente oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Pero recordad que esto requiere un esfuerzo por nuestra parte. Requiere el esfuerzo para que al venir en este día del Señor a reunirnos con nuestros hermanos como parte del templo espiritual del que todos formamos parte y del cual somos sacerdotes, traigamos nuestros sacrificios. Pero si nosotros no nos acordamos de nuestros sacrificios, os podéis imaginar una escena en el Antiguo Testamento cuando van a sacrificar y resulta que está ahí el sacerdote y no tiene sacrificio para sacrificar. O sea, nos resultaría un pelín extraño, ¿no? Más extraño todavía significa que los creyentes del Nuevo Pacto, después de saber todo lo que sabemos respecto al Cordero Inmaculado que ha muerto por nosotros, vengamos a la casa del Señor a reunirnos con nuestros hermanos sin traer nuestros sacrificios espirituales, porque se nos han olvidado. Es decir, es que ni se nos ha pasado por la imaginación lo que tenemos que traer preparado para este día del Señor. Venimos como cuando nos sentamos delante del televisor con el mando a distancia, clic, 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 a ver hoy qué me tienen que contar. Pero aquí no se trata de qué nos tiene que contar el pastor, se trata de qué es lo que yo traigo para adorar a Dios. Y cuando yo traiga todo lo que tengo que traer para adorar a Dios, Dios me llenará por medio de su palabra. Pero esto no es un automatismo que le damos al botoncito y tenemos lo que a nosotros nos gustaría. No, aquí tenemos que traer nuestros sacrificios espirituales. Pero si no traemos nuestros sacrificios espirituales y por tanto no tenemos conciencia de la importancia de este día, ni tenemos conciencia de lo que vamos a hacer aquí, ni tenemos conciencia delante de quién estamos, quién está aquí reunido con nosotros, quién está con su espíritu en medio de nosotros. Si no tenemos conciencia de todo esto, queridos hermanos, no podemos oír con fe. Y si no oímos con fe, no podemos entender. Y si no entendemos, no podemos aplicar. Y si no aplicamos, somos pasto absoluto de Satanás para hacer con nosotros lo que quiera hacer. Es decir, somos de mal testimonio y somos una ruina para el Evangelio. Esta es la consecuencia. Estas mujeres se pusieron a cumplir con sus responsabilidades. Olvidaron algunas cosas, pero tuvieron en cuenta otras. 3 grandes dificultades recordamos que tenían. La piedra gigantesca, el que estaba sellada con el sello de la ley y que el sepulcro estaba custodiado por los soldados del imperio. Estas 3 dificultades son las mismas que tiene todo ser humano, las mismas. La muerte es una piedra gigantesca. La muerte es una piedra gigantesca que no puede ser quitada por ninguna fuerza conocida por el hombre. Hemos conocido a grandes hombres que tenían imperios y que no pudieron evadir la muerte. Conocemos a hombres riquísimos, los más ricos del mundo. El fundador de Apple, el más rico del mundo, que no ha podido evadir la muerte. Y desde el más pequeño hasta el más adulto, nadie puede evadir la muerte. La muerte es enviada por Dios como un castigo por haber desobedecido su palabra, cuando Él dijo: el día que comieres de este árbol, morirás. Y efectivamente es lo que ocurrió. En su libertad, Adán, que era libre, nosotros no somos libres, somos esclavos del pecado, pero Adán sí que era libre. En su libertad, Adán eligió, y su elección trajo sobre toda la humanidad la condenación. Esa fue su elección. De manera que el hombre se encuentra ante una piedra que le es imposible quitar por sus propios medios. Es la muerte. Es imposible que el hombre pueda quitar la piedra. Tiene en su contra el pecado que él mismo produce y lo que él mismo es, el pecado. Tiene en su contra todos los poderes del infierno. Ya estamos viendo en el Apocalipsis cómo Satanás despliega todos sus poderes para cumplir su propósito que le ha sido dado por Dios. Y vemos también que el hombre tiene en su contra la muerte. ¿Hay algún hombre que pueda vencer a estos 3 enemigos? ¿Algún hombre? ¿Es suficientemente fuerte y tiene las capacidades y tiene todo lo que tiene que tener para vencer a estos 3 enemigos? Por una parte, la filosofía intenta dar una respuesta y nos empieza a contar unas historias que son muy bonitas cuando te las están contando, pero no llega al fondo del asunto, porque el hombre se sigue muriendo, el hombre sigue pecando y tiene una gran losa sobre sí.
Por otra parte, la vanidad del hombre pretende ignorar lo que está ocurriendo. Veréis que la gente dice normalmente: comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, no nos vamos a acordar ni de la muerte. Vamos a disfrutar de todo. Y de la muerte la dejamos apartada, como si no existiera. Pero todos los hombres están muriendo. El hecho real es que es completamente imposible para el hombre quitar esa piedra. Le es imposible escapar del sepulcro. Imposible. Ya sabemos que dentro de las corrientes cristianas, como ocurre con las corrientes de la filosofía humanista y como ocurre con las religiones paganas, es el hombre quien elige a su Dios y lo adapta según sus gustos y según sus preferencias para darse vida a sí mismo. Es decir, aquí no es Dios creó al hombre, sino el hombre creó a Dios. Eso es lo que enseñan la mayoría de las corrientes cristianas, de la filosofía humanista y del paganismo. Pero eso no es lo que nos muestra el Dios de las Escrituras, que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Para el hombre es imposible acercarse a Dios, y esto es por una única razón: el hombre está muerto, y como está muerto es imposible que pueda percibir la vida. Es completamente imposible. El hombre está en el sepulcro y tiene una piedra, una losa de un tamaño tan gigantesco que aunque estuviese vivo le impediría salir. Pero es que está muerto. El hombre está muerto, está en un sepulcro y tiene una losa, la losa del pecado por encima de él y la losa de la ley. Es imposible, por tanto, para el hombre franquearla, es imposible abrir esa puerta. Esta es la situación en la que se encuentra el hombre y esta es su realidad. El hombre evidentemente no quiere esta realidad. Entonces se imagina la suya propia y por eso se crean las religiones falsas, el paganismo, el buenismo, el humanismo y todos los ismos. Pero la palabra de Dios enseña otra cosa. Por eso, por esa razón, Dios toma la iniciativa para salvar. Dios toma la iniciativa. No es el hombre el que dice: uy, qué mal estoy, creo que soy pecador, me voy a salvar, y entonces escoge a Dios. No, 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 no. El hombre es insensible a cómo es, porque está muerto. No tiene ningún sentido. Es Dios quien toma la iniciativa y se acerca al hombre. Y lo hace levantando de la muerte a Cristo como testimonio de todo lo que por medio de él obtendrán aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llamó desde antes de la fundación del mundo. Aquellos, como nos dice también Apocalipsis, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquellos quien Dios determinó salvar por su soberana voluntad. Y el poder de Dios se manifestó en aquel primer día de la semana, levantando de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, con el mismo poder con el que cada día levanta de la muerte a los pecadores. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que usa para pasar a un pecador de muerte a vida. Lo que es completamente imposible para el hombre es posible para Dios. Él, quien de las tinieblas hizo la luz, es el que hace resplandecer la luz en nuestros corazones para gloria de Dios Padre, dice la Escritura. ¿Qué nos enseña esta piedra puesta sobre el sepulcro para impedir el acceso? ¿Qué nos enseña esta piedra? Nos enseña tres cosas. La primera es que para el hombre es imposible quitar la piedra. Imposible. Fue un ángel quien quitó la pesada piedra que tapaba la boca del sepulcro de nuestro Señor, pero no para que nuestro Señor saliera, sino para que los discípulos entrasen y vieran. De manera que fue por orden divina que la piedra enorme que tapaba la entrada del sepulcro fue quitada. Y con esto se nos da a entender de qué manera el lugar que separa a los muertos de los vivos quedaba con un acceso abierto que nuestro Señor Jesucristo también había abierto, para que a su debido tiempo los creyentes pudieran acceder a la vida y a la inmortalidad mediante la predicación del Evangelio, mediante la resurrección de Cristo. Esta piedra quitada nos muestra cómo fue imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor. Nos dice el apóstol cuando escribe en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte sujetase a nuestro Señor Jesucristo en un sepulcro. No olvidemos que nuestro Señor, como segundo Adán, y por su obediencia, tuvo que deshacer lo que el primer Adán, por su desobediencia, atrajo sobre el hombre. Cristo, por tanto, asumió nuestra condición, de manera que para limpiarnos de nuestro pecado, tuvo que someterse a la ley en toda su extensión. Y la ley decía: el hombre que pecare, ese morirá. Cristo sin pecado tuvo que asumir mi pecado para morir en mi lugar, para morir en tu lugar. Esto es lo que hizo Cristo con su muerte.
morir en tu lugar, que tenías la losa del pecado sobre ti y que habías violado toda la ley de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados le fueron imputados como si Él hubiera cometido delante de la ley de Dios todos nuestros pecados. Tuvo que ponerse en nuestro lugar delante de la ley y tuvo que sufrir delante de la ley la ira de Dios y la maldición de Dios. La muerte, por tanto, fue necesaria para saldar la deuda que había contra nosotros, que nos era contraria. Y una vez estando en la tumba, habiendo saldado la deuda completamente delante del tribunal divino y de su santa ley, habiéndonos concedido el perdón de nuestros pecados por su muerte, Cristo fue resucitado de los muertos, para que por su resurrección se nos aplicase la justificación, que es distinto al perdón de nuestros pecados. Dice Pablo en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que al resucitar Cristo de los muertos, Dios manifestó que aceptaba esa ofrenda sustitutoria en nuestro lugar. Dios aceptó la ofrenda y levantó por tanto a Cristo en gloria de los muertos. Y lo hizo público, demostrando por tanto que había vencido a la muerte, que había vencido al pecado y que había vencido a Satanás. Si Cristo no hubiera pagado la totalidad de la deuda, habría tenido que permanecer en el sepulcro. No habría resucitado. Si Cristo no hubiera hecho una expiación perfecta, una expiación eficaz, si no hubiera muerto realmente por todos aquellos a quienes Dios Padre le dio, habría tenido que continuar siendo un cautivo de la muerte. Si la ley no hubiera quedado satisfecha en la muerte de Cristo, Cristo estaría hoy entre los muertos. Por lo tanto, sería inútil que siguiésemos predicando. Nos podemos ir a casa. Pero el sacrificio de Cristo fue suficiente para dejar la ley satisfecha. Por eso el Señor exclamó: consumado es. La ley ha sido saldada. Todas las demandas de la ley contra mi pueblo han sido saldadas. Consumado es. Si la ley no hubiera quedado satisfecha, Cristo no hubiera podido decir estas palabras. Así que todos los cargos que había contra nosotros y que fueron clavados en la cruz quedaron borrados. Cristo no quedó cautivo de la muerte, sino que con su muerte logró la victoria. Por eso nos dice también la Escritura que llevó cautiva la cautividad. Es decir, lo que cautiva a los hombres, que es la muerte, fue llevada cautiva por Cristo. La resurrección de Cristo, por tanto, nos muestra de qué manera todo su pueblo es justificado en Cristo. Es decir, se nos imputa su justicia, como si nunca hubiéramos pecado. Es un acto judicial. Es lo que encontramos delante de un juez. Es un veredicto que sale de la boca, en este caso del juez del universo, que declara justos y sin mancha a todos aquellos por quienes Cristo murió. La piedra, por tanto, es quitada del sepulcro para demostrar que Jesús ha hecho tan eficazmente la obra que nada puede retener en el sepulcro a aquellos por quienes Cristo murió. El sepulcro, por tanto, para los creyentes cambia su propósito, hasta el punto de que la muerte para los creyentes ya no es un castigo por el pecado, es nuestra entrada en el descanso eterno. En la tumba vacía de Cristo vemos que el pecado ha sido quitado para siempre. Vemos que la muerte ha sido destruida. Vemos como nuestros pecados, que eran la gran piedra que cerraba la boca del sepulcro y que nos retenía cautivos, ha sido eliminada. Y la muerte, por lo tanto, ya no es más la antesala del infierno, sino que es la entrada al cielo. Eso es lo que es ahora la muerte para los creyentes, la entrada al cielo. En segundo lugar, tenemos que ver esta piedra que tapaba la entrada del sepulcro como un memorial. Sabéis que en diferentes culturas se levantan grandes monumentos, normalmente monolíticos, como un memorial. A lo largo de las Escrituras se levantan grandes piedras también para recordar las grandes misericordias de Dios para con su pueblo. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis 35:14, vemos ahí el pacto que Dios hace con Jacob, donde encontramos este mismo principio. Génesis 35:14, Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con Dios, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, y levantó una piedra para conmemorar las misericordias de Dios.
Así ocurrió también cuando los filisteos devolvieron el arca de la alianza a Israel. Nos dice el libro primero de Samuel, capítulo 6, versículo 14, que el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y declararon sacrificios a Jehová en aquel día, una piedra en memoria de la misericordia de Dios al devolverles el arca de la alianza. En una victoria del pueblo de Israel ante los filisteos, Samuel llevó a cabo este hecho también conmemorativo levantando una piedra. Nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Benecer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Una gran piedra fue levantada para conmemorar las misericordias de Dios. Esa piedra que aparece en nuestro texto fue levantada también como un memorial sobre la victoria de Cristo sobre los poderes del pecado, de la muerte y del infierno. Esto es lo que representa también. Satanás pensó que Cristo había sido vencido, que su muerte en la cruz era la evidencia clamorosa de su derrota. Estaba solo. Todos le abandonaron. Acabó crucificado como un malhechor, expuesto a la vergüenza y la deshonra de todos aquellos que le rodeaban. Pero la alegría de Satanás duró muy poco tiempo. Cristo salió del sepulcro libre de los poderes de la muerte. En la mañana de aquel primer día de la semana, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente que había herido al hombre desde el principio en el calcañar. En esa mañana memorable, primer día de la semana, Cristo cumplió la promesa que ya en Génesis capítulo 3 se lanza. Hoy también, primer día de la semana, estamos celebrando la victoria de Cristo sobre nuestros enemigos. Es cierto que tenemos que luchar cada día contra ellos, y debemos recordar cuáles son las armas que nos proporcionan las Escrituras para luchar contra nuestros más mortales enemigos. Pero no podemos olvidar una cosa, y es que el enemigo ya ha sido vencido. Eso no evita que estemos en una batalla y que después de una batalla venga otra y venga otra y venga otra. Pero la guerra está vencida. No tenemos ninguna duda de nuestro final, porque Cristo ganó para nosotros la batalla. De manera que las aflicciones de este mundo, nos dice el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, hacia dónde tenemos que apuntar nuestros ojos de la fe. Hacia todo lo que nos rodea en este mundo, las 1000 batallas que tenemos que luchar, los 1000 tropiezos que cada día nos rodean, las situaciones críticas que nos circundan, o tenemos que poner nuestros ojos exactamente en lo que Dios ha prometido por medio de Cristo y en la esperanza de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es el aliento y el ánimo que nos da la Escritura, que miremos con ojos de la fe el destino que nos espera. Y el Espíritu Santo está en nosotros para hacer posible nuestro llamamiento y nuestra vocación. Estamos segurísimos de todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, de manera que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Esto es lo que nos debe llenar de consuelo, de ánimo y de esperanza. Por esta razón, un creyente desalentado, un creyente hundido, un creyente navegando a la deriva en medio de una zozobra, lo que está manifestando es su incredulidad. Es decir, es bastante dudoso que una persona que se llama creyente tenga esta actitud. El Dios en quien dice creer no le sostiene ni le alienta. De ahí que necesitemos, en medio de la batalla, seguir usando los remedios preciosos que nos dan las Escrituras contra las artimañas del diablo, que procura por todos los medios hacernos caer en el desasosiego, en la desesperanza y sobre todo en la incredulidad. Y es exactamente como tocó a Eva. ¿Con que Dios ha dicho? No. Pero nosotros nos tenemos que armar con las Escrituras, porque es la palabra de Dios que nos ha sido revelada para nuestro consuelo, para nuestra edificación, para nuestro aliento. Nuestra base está en las Escrituras, a donde tenemos que recurrir continuamente. Dice el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Cuidado. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Entonces, evidentemente, en medio de nuestra vida
Vamos a estar en medio de batallas continuas, pero sepamos poner cada cosa en su sitio. No nos dejemos arrastrar por la penosa carga que nos abruma. Pongamos los ojos en Cristo y animémonos con las Escrituras para seguir la batalla que tenemos por delante. No hay nada más patético que ver a un soldado cobarde. Bueno, pues en el ejército de los cristianos, una gran mayoría es un ejército de los cobardes. Pero hermano, los soldados necesitan valor, necesitan esfuerzo, necesitan sacrificio. Y esto es lo que necesitamos también nosotros como soldados de Cristo. Y de esto nos nutren las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que recurrir continuamente a ellas para buscar el aliento que nos hace falta. Nos debemos mantener como viendo al invisible, el Dios de nuestra salvación, el Dios de la gloria que ha venido a este mundo para vencer a nuestros enemigos y darnos con Él la vida eterna. Ese debe ser nuestro gozo. Y hacia ahí debemos apuntar con nuestros ojos de la fe. Tenemos que mirar esa piedra quitada del sepulcro con los ojos de la fe para recordar que es el símbolo de que Cristo ganó para nosotros la batalla final contra nuestros enemigos, que la muerte no se pudo enseñorear sobre Él, que el pecado fue vencido y que Satanás fue derrotado. Los tres grandes enemigos del hombre, con Cristo en su muerte y en su resurrección, fueron derrotados. En tercer y último lugar, brevemente, tenemos que recordar que esta piedra es el cimiento de la fe cristiana. La resurrección, el cimiento de la fe cristiana. Si quitamos la resurrección de Cristo, nuestra fe acaba siendo una fábula. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vuestra fe es vana. Todavía estáis en vuestros pecados, todavía. Es posible que Cristo haya pagado por nuestros pecados en la cruz, pero si no ha resucitado, no ha vencido a nuestros enemigos. Y por lo tanto seguimos sometidos a ellos. Sin embargo, el Señor se aseguró de que quedase testimonio permanente de su resurrección. Se aseguró de que su resurrección fuese vista por la mayor parte posible de testigos. Fueron abundantes los que hubo que confirmaron lo que habían visto y oído con sus ojos y con sus oídos. Fueron testigos presenciales de Cristo. Y fueron muchos los que acabaron perdiendo su vida solo por dar testimonio de que Cristo había resucitado. Por ese testimonio perdieron sus vidas. ¿Cuántos creéis que podrían perder sus vidas por una fábula? Por algo que le hubieran contado si ellos no lo hubieran visto. Pero ellos fueron a la muerte, muchos fueron a la muerte por testificar que Cristo había resucitado de los muertos, que ellos mismos lo habían visto. Dice el apóstol Pablo, hablando del gran número de testigos que verificaron la resurrección de Cristo, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo en su vida se adaptó a la voluntad de su Padre, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Una gran nube de testigos que verificaron la resurrección de Cristo. Aquello no era una fábula, realmente Cristo había resucitado. Esta gran piedra se convirtió, por tanto, en la frontera entre los vivos y los muertos, entre los amigos de Cristo y los enemigos de Cristo. La resurrección es la que decanta a los amigos de Cristo y los enemigos. Para sus enemigos, la resurrección es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. La resurrección. Pero para su pueblo es la piedra angular de la doctrina cristiana, la resurrección de Cristo. Esta piedra que guardaba la entrada del sepulcro nos da una gran esperanza. El mal es poderoso, pero será vencido completamente. Cristo ya ha demostrado que ha sujetado a los tres grandes enemigos del hombre bajo sus pies. Ahora esperamos, según sus promesas, su segunda venida, para que el cumplimiento perfecto de todo lo que ocurrió en aquella mañana de la resurrección se lleve a cabo en todo el universo. Todo el universo será restaurado cuando Cristo en su segunda venida vuelva a por los suyos. Mientras que ese gran acontecimiento llega, nosotros tenemos responsabilidades, como decíamos al principio. Tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades de guardar todas estas cosas en nuestro corazón. Tenemos la responsabilidad de regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la obra de evangelización allí donde Dios nos ha puesto en su providencia. No tenemos grandes recursos,
pero todavía podemos hablar. Todavía no nos persiguen por ser cristianos. Todavía no nos persiguen por dar testimonio de la verdad. Todavía podemos valernos por nosotros mismos para que en medio de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, podamos poner la semilla del Evangelio en sus corazones. Es cierto que hay muchos que quieren seguir viviendo en tinieblas, que quieren seguir dentro del sepulcro, muchos a quienes esta gran losa que está puesta en su puerta no quieren que se mueva porque quieren seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Y estos son los que están en sus pecados y son sobre quienes se cierne el juicio de Dios. Pero hay otros muchos que han visto la puerta de su sepulcro quitada. Hay muchos que han sido emblanquecidos por la sangre del Cordero. Hay muchos que esperan en sus promesas. Por lo tanto, tenemos que seguir orando a nuestro Dios para que nos dé oportunidades para exponer el Evangelio y para que, como nos ha prometido, pueda seguir salvando hoy, que todavía es el día de salvación, pueda seguir salvando hoy a pecadores, pueda seguir quitando la losa que tienen sobre ellos de su pecado y puedan encontrar en Cristo, aquel que resucitó de los muertos, todo lo que las grandes bendiciones de Dios tiene preparado para su pueblo. Pero hermanos, somos nosotros los que tenemos que predicar, somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo, somos nosotros los que tenemos que dar testimonio, no el pastor, no, cada uno de nosotros. Así que armémonos con toda esta enseñanza y cumplamos con nuestro objetivo. Vamos a terminar en oración.